Lágrimas de una flor marchita. Capítulo 8. Pensamientos impuros. Era esa pesadilla otra vez. Teja despertó de golpe, su pecho subiendo y bajando a un ritmo constante. Sus ojos recorrieron la oscuridad de la habitación mientras una mano se deslizaba automáticamente hacia su frente, tratando de disipar los rastros de ese sueño. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que lo había tenido, pero esa noche había regresado con una intensidad casi maliciosa. Suspirando pesadamente, se incorporó. Sin embargo, algo en el ambiente no encajaba. La habitación impecable como siempre parecía normal, excepto por un detalle. Los pétalos que descansaban sobre el suelo no estaban en la misma posición que antes. Teja se quedó inmóvil, sus ojos estrechándose al procesar lo que eso significaba. Tenía un invitado no esperado. Asimismo, Jay observaba el lugar con una mezcla de curiosidad y precaución. Todo parecía cuidadosamente diseñado, un reflejo de la sofisticación de su dueño. Sin embargo, habían pequeños detalles que desentonaban, objetos insignificantes que parecían gritar su ajenidad. Una cajetilla de cigarros, un encendedor barato y una caja de curitas vacía. Jay frunció el ceño. Sabía que Teja no fumaba y esos curitas, bueno, eran objetos anodinos, pero en ese espacio ordenado se sentían como señales extrañas. Intrigado, Jay se inclinó para tomar uno de los cigarrillos. ¿Aquella mujer sabía realmente en qué se estaba metiendo? Pero antes de que sus dedos alcanzaran el objeto, un escalofrío recorrió su espalda. La sensación de ser observado lo paralizó. Lentamente levantó la vista y su corazón casi se detuvo. Teja estaba allí, como una sombra en el umbral. Lo observaba con esa mirada fría que era más punzante que cualquier palabra. Jay sintió que la garganta se le secaba y por un momento maldijo internamente. ¿Cómo demonios no lo había sentido entrar? ¿Cómo supo que estaba aquí?, preguntó Jay, intentando sonar relajado. Su tono ligero era un intento torpe de disimular el nerviosismo. Normalmente me enorgullezco de mis habilidades para no hacer ruido. Teja no respondió inmediatamente. En su lugar, cruzó la habitación con la calma de un depredador. Y cuando finalmente habló, sus palabras fueron tan desconcertantes como él mismo. Los pétalos están dispersos. Jay parpadeó como si estuviera hablando con un loco. ¿Qué pasa? El hombre tragó saliva, recuperando su compostura rápidamente. Vine para informarle que su hermano mayor llegó al país. Teja alzó una ceja. Eso explica la asquerosa pesadilla. Tomó una botella de agua de la mesa y dio un largo trago antes de preguntar. Pero Jay, ¿era esa noticia tan urgente que tuviste que entrar a mi casa? Jay se quedó en silencio por un segundo, buscando en su mente la respuesta adecuada, y finalmente sonrió amigablemente. Creí que querría tener noticias de él lo antes posible. ¿Fue mi juicio erróneo? Teja lo miró durante unos segundos interminables antes de sonreír levemente. No, es por eso que te di la contraseña. Gracias. Teja palmeó el hombro de Jay mientras pasaba de él, generando en el joven guardaespaldas una sensación de déjà vu. Gracias por cuidar bien de mí, Jay. Sí, definitivamente Beon Teja era idéntico a su padre. El amanecer llegó con una delicadeza inesperada, colándose por las cortinas entreabiertas y acariciando el rostro de Nageso. Ella parpadeó lentamente como si su cuerpo aún estuviera acostumbrándose al lujo de una mañana sin prisas. En las últimas semanas su rutina había cambiado de manera significativa. Ya no tenía que levantarse al alba para preparar el desayuno de Min Sheol, ni planear su día en torno a las demandas de un hombre que había drenado más que su cuenta bancaria. Y sí, las deudas seguían allí, como un eco del pasado, pero las manos de Kang Min Sheol, que solían despojarlas de lo poco que tenía, ya no estaban. Era libre, aunque a un costo que aún dolía. Las heridas que él dejó en su corazón seguían abiertas, sangrantes en algunos días más que en otros, pero en medio de ese dolor había algo nuevo, algo que Jesús apenas empezaba a comprender.
la posibilidad de respirar, de ser ella misma otra vez. Y sí, por supuesto, habían mañanas en las que el pasado la sorprendía, como un visitante inesperado. Ella cerraba los ojos y podía escucharlos a ellos aún, sus risas, sus bromas. Deja de burlarte de mí. Está bien, esposa. Así es. Fueron 13 largos años que dejaron una marca imborrable, una mezcla de momentos dulces y amargos que ahora eran solo recuerdos. Un mundo donde Na-Ge-So y Kang Min-cheol ya no existían más, y ese vacío que había dejado su ausencia era aterrador, como un cuarto demasiado grande y silencioso después de un baile que duró demasiado. Pero ese espacio podía llenarse otra vez. Oye, espérame. Vamos, Na-Ge-So, o llegaremos tarde. ¿Podrá Na-Ge-So olvidar a Kang Min-cheol alguna vez? Sí, por supuesto que sí. La respuesta que se daba a sí misma cambiaba a diario, pero había algo que siempre la mantenía a flote. Las heridas, por profundas que sean, eventualmente dejan de sangrar. El tiempo siempre es un sanador cruel pero efectivo, que enseña a mirar atrás sin dolor. Y un día, cuando menos lo imaginas, su nombre solo sería eso, un nombre y nada más. Y mientras Ge-So caminaba rumbo a su trabajo, algo captó su atención en la vitrina de una tienda. Era un enorme osito de peluche, suave y esponjoso, tan fuera de lugar como un sueño infantil en medio de su realidad. Pero su primer pensamiento no fue para sí misma, sino para él. Ese joven que la visitaba a diario, ese chico grande que aún tenía pesadillas. Así que, sin pensarlo demasiado, Ge-So entró a la tienda. Y sí, era extraño, casi cómico. Después de años midiendo cada moneda, viviendo con el miedo constante de quedarse sin nada, ahora Ge-So se permitía algo tan impulsivo como eso. Compró el osito de peluche y tal vez no tenía sentido, tal vez era un pequeño gesto que nadie entendería, pero para Ge-So, aquel osito no solo era un regalo, sino una declaración silenciosa de aunque las heridas tardaran en sanar. Había pequeños momentos de bondad que podían llenar esos vacíos, y por primera vez en mucho tiempo, Na-Ge-So se permitió sonreír sin culpa. Después de salir del restaurante, Ge-So se encontró como siempre con Tae-ha esperándola, pero al verlo algo cálido, casi infantil, cruzó por la mente de Ge-So. Más temprano, antes de empezar su turno en el restaurante, había observado a su compañera bordando un pequeño corazón en el centro de un peluche. La mujer le había contado con una sonrisa suave sobre una creencia que decía que si bordabas un corazón en el muñeco con el que dormía un bebé, el muñeco cobraría alma y lo protegería de las pesadillas. Ge-So ya conocía esa historia, aunque nunca le había prestado demasiada atención. Pero esa tarde, mientras escuchaba a su compañera y observaba la delicadeza con la que insertaba el hilo, algo en su interior se removió. ¿Qué tan absurdo sería tener un gesto así con Tae-ha? Era un pensamiento ridículo, pero la idea se coló en su mente entregándole el muñeco con ese corazón bordado. Y ese pensamiento la hizo reír. El eco de su propia risa hizo que él la diera la cabeza con curiosidad, pero ella solo negó, aún intentando contener una sonrisa. ¿Hoy estás ocupada? Ge-So parpadeó, sorprendida por la pregunta. Su jornada en el restaurante había terminado y no tenía otros compromisos más allá de regresar a casa y tal vez continuar bordando el pequeño corazón en el peluche que había decidido hacer por impulso. Porque sí, por primera vez en mucho tiempo tenía tiempo para ella misma, y quizás fue por eso que no pudo negarse. No estoy ocupada. Entonces, ¿me darás algo de tu tiempo? Su curiosidad se encendió de inmediato. ¿Qué tienes planeado hacer? Él no respondió. En lugar de eso, con una rapidez que la tomó completamente desprevenida, Tae-ha le puso un casco sobre la cabeza y antes de que pudiera procesarlo, la levantó de un solo movimiento, cargándola sobre su hombro como si no pesara nada más que una hoja. ¡Ay, por Dios! ¿Qué estás haciendo? Exclamó Ge-So, golpeando suavemente su espalda mientras su risa, una mezcla de sorpresa y desconcierto, se escapaba sin control. Voy a raptarte, dijo Tae-ha con una risa grave y juguetona. Hoy solo seremos tú y yo, y vas a relajarte. Para cuando llegaron a su destino, Tae-ha apagó el motor de la moto y se giró hacia Ge-So, quitándole el casco con la misma delicadeza con la que uno abría un regalo frágil. Ella dejó escapar un suspiro aliviado, cerrando los ojos un momento mientras el aire fresco le acariciaba el rostro. Este es un lugar al que quería venir contigo. Empezó a explicarle él. Usualmente
Vengo aquí solo cuando tengo mucho en qué pensar. ¿Qué opinas? Ella siguió la dirección de su mirada y sus pupilas se llenaron con las luces infinitas de Seúl. La ciudad, vista desde lo alto, parecía un mar titilante de estrellas terrestres, un caos que desde esa distancia se sentía inexplicablemente ordenado. Mientras acomodaba un mechón rebelde detrás de su oreja, Jesús se quedó en silencio, perdida en el panorama. Había vivido toda su vida en un pequeño barrio, donde las interminables escaleras eran el único puente entre su hogar y el mundo exterior. Cada noche, mientras regresaba a casa agotada, las luces de la ciudad se reflejaban en sus talones, pero nunca había tenido tiempo de detenerse, de mirar realmente, de dejarse maravillar. Era como si ese espectáculo hubiera estado allí todo el tiempo esperando a que ella lo notara. Y pensar que he vivido tanto tiempo aquí sin saber que un paisaje tan hermoso como este existía, murmuró más para sí misma que para él. Teja, con esa intuición que parecía afilada por años de observación silenciosa, no dejó pasar la oportunidad. Entonces, ¿hay algo que quieras decir? ¿Decir? Repitió ella parpadeando como si despertara de un sueño. Si no hay nadie más aquí, puedes decir lo que sea. Gritar si lo prefieres. Una pequeña sonrisa curvó sus labios antes de continuar. A veces, liberar lo que llevas dentro es más importante que guardarlo. Es una Jesó. Grita, grita y libérate. Jesó lo miró primero confundida, luego casi temerosa, pero algo en la calidez de su voz, en la libertad que le ofrecía, rompió la barrera que llevaba años construyendo. Así que tomó aire, profundo y tembloroso, y luego cerró los ojos antes de soltarlo todo. ¡Kang Min-cheol! Gritó con todas sus fuerzas. ¡Eres un maldito bastardo! ¡Eres un pedazo de basura! ¿Te crees genial? Pues disfruta de tu vida sin mí porque te odio. No pienses que voy a perdonarte. Jamás voy a aceptarte de nuevo. Eso sí que fue un grito liberador. El eco de su voz resonó en el aire nocturno, mezclándose con el murmullo distante de la ciudad. Y luego, tras un último grito, el silencio se desplegó como una manta envolviéndolo todo. Jesó comenzó a jadear, ¿sí? Jadeos desordenados y liberadores, como si las palabras hubieran abierto una compuerta en su pecho. Teja esperó pacientemente a su lado hasta que los jadeos se convirtieron en suspiros. ¿Dijiste todo lo que querías decir? Casi. Ella sintió secándose las lágrimas con el dorso de la mano, pero luego con una voz más baja y temblorosa añadió: Gracias, muchas gracias, Teja. Hubo algo en su tono, quizás la forma en la que lo miró, que dejó sin palabras a Teja. La intensidad de esa mirada, reflejando las luces de la ciudad, era como si estuviera viendo por primera vez a alguien capaz de verlo, no solo en los momentos tranquilos, sino en los tormentosos. Teja, sin decir nada, se quitó su abrigo y lo colocó suavemente sobre los hombros de ella. El gesto, aunque sencillo, fue tan íntimo que Jesús sintió que sus mejillas se calentaban. Sus ojos melancólicos pero brillantes lo buscaron, y antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, él se inclinó hacia ella, acercándose lo suficiente como para que sus rostros quedaran apenas a un suspiro de distancia. ¿Sabes qué es lo que pienso cuando la persona que me gusta dice esas cosas? ¿Qué piensas? Balbuceó, sintiendo que el corazón se le aceleraba. Pensamientos impuros. Respondió él con una sonrisa que era a la vez juguetona y peligrosa. Jesús se sonrojó profundamente. ¿Qué estás intentando decir? ¿Quieres saberlo? Si quieres, puedo decírtelo con todo detalle. No, definitivamente no quiero saberlo. Oh, el rostro de mi señora se está poniendo rojo. Comentó fingiendo asombro. Es por el frío, replicó ella rápidamente, pero Teja rió con suavidad antes de inclinarse y colocarla de nuevo sobre la moto. De acuerdo, te llevaré a casa ahora. Jesús se quedó congelada en el asiento sin saber cómo actuar. Después de las palabras descaradas que él había soltado, no sabía qué hacer con sus propias manos, pero no dudó por mucho. Iré un poco más rápido, así que está bien que te sujetes fuerte. Durante el trayecto, el viento frío de la noche los envolvía, pero Jesús no sintió nada de frío. Tal vez era por el abrigo de él que había colocado con tanta delicadeza sobre sus hombros. Tal vez fueron sus palabras tan descaradas como reconfortantes, o quizás fue su sólida presencia.
la espalda de Teja, que parecía capaz de soportar todo el dolor del mundo, incluida su carga. Sin pensarlo mucho, Jesús se permitió recostarse sobre su hombro y cerrar los ojos, dejando que el sonido del viento y el rugido del motor llenaran el silencio entre ambos, dejando que la idea de abrazar a ese chico madurara lentamente, dejando que la calidez, que no había sentido hacía mucho tiempo, dibujara una sonrisa en sus labios y en su corazón. Jay miró dentro del apartamento de Teja, sus ojos vagando de un rincón a otro como si buscara algo. ¿Qué estaba buscando exactamente? Bueno, ni él mismo podía responderlo. Pero una cosa era clara: desafiar al presidente Beon Tae-ju no era una opción. Cuando el presidente le hizo aquella petición, Jay no pudo evitar sentir la ironía del asunto. El gran Beon Tae-ju, tan temido y respetado, incapaz de controlar a su hijo menor. Bueno, no era sorprendente en realidad. En familias como esas, donde el poder y el orgullo lo eran todo, siempre había un eslabón suelto, alguien que desafiaba las expectativas. Sin embargo, aceptar el encargo de Beon Tae-ju no había sido difícil. El dinero, claro, era demasiado bueno como para decir que no. Jay suspiró y se burló de sí mismo. Y entonces, ¿por qué carajos estaba dudando? Jay no era el tipo de personas que se tambaleaba ante una orden, pero algo en ese trabajo lo hacía sentir fuera de lugar. Tal vez porque prefería lidiar con un chico extraño que convertirse en el desgraciado que lo traicionara. Y sí, todo en Teja era peculiar. Su comportamiento errático, sus acciones que no tenían sentido alguno, pero aún así, había algo en ese muchacho que lo mantenía inquieto, una incómoda sensación de que si exponía sus excentricidades, lo condenara a vivir con una culpa tan pesada que ni siquiera la muerte le daría ese descanso. Así que allí estaba, atrapado entre dos voces. Por un lado, su jefe, cuya sola presencia era suficiente para ponerle los pelos de punta, y por otro, su conciencia, débil pero insistente, susurrando que tal vez, solo tal vez, estaba a punto de cruzar una línea que no debía. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? La gente rica era jodidamente buena para arruinarle la vida a uno. Así que, con un último vistazo al apartamento, Jay salió de allí. Solo un poco más, se dijo, solo un poco más. Y luego decidiría qué hacer. Esperar, actuar. Bueno, por ahora todo lo que podía hacer era intentar no perder la cabeza en medio de aquel dilema que parecía más grande que él mismo. Una puntada, 2 puntadas, arriba y abajo. La aguja danzaba en las manos de Jesús, quien cosió y cosió, sintiendo cómo su corazón se calmaba con cada vaivén de la aguja. Con cada movimiento, un pequeño corazón comenzaba a tomar forma sobre la suave tela del osito de peluche. Sus dedos trabajaban con precisión, pero era su mente la que realmente se afanaba. 3 puntadas y la forma del corazón empezaba a definirse, y sin darse cuenta, el ritmo de su respiración se acompasaba con el vaivén de la aguja. Una 4ª puntada. Y sí, tal vez no pudiera arreglar su vida con unas cuantas bien colocadas. Pero eso no significaba que los jirones rotos no pudieran juntarse para formar algo nuevo, algo distinto, algo que aunque imperfecto aún podía tener belleza. Y mientras ella bordaba su pequeño corazón, Teja, en un rincón invisible de su vida, hacía lo mismo. Con los hilos de su paciencia, con sus palabras cuidadosamente escogidas, con gestos que pasaban desapercibidos, con su presencia constante y silenciosa. Todo era parte de un bordado invisible, y sin que Jesús se diera cuenta, él estaba cosiendo los fragmentos de un corazón que ella creía irreparable. Una última puntada, y Jesús cerró el pequeño corazón bordado. El osito de peluche ahora tenía algo más que forma, tenía un alma y un pedacito de ella. Jesús lo miró con orgullo, notando que aunque solo había sido costura, el resultado era bastante lindo. Así que lo colocó sobre la mesa, decidiendo que al día siguiente se lo entregaría a Teja, cuando ella saliera de su trabajo y él fuera a verla, esperando que le gustara su regalo, con la promesa silenciosa de su gratitud y de algo más que aún no podía nombrar. Habían pasado semanas desde que Min Sheol se fue de casa, y sin embargo Jaeson no había intentado contactarlo, ni un mensaje, ni una llamada, nada. Tirado en la cama junto a Ari, él siguió pensando en otra mujer mientras rascaba su pecho, frustrado, casi ofendido. Honestamente había pensado que el enojo de Jaeson no duraría tanto, que ella cedería como siempre lo hacía, pero esta vez el silencio de Jaeson era
extraño. Min Sheol chasqueó la lengua. Siempre había creído que ella era una mujer insensible, pero en el fondo él conocía mejor que nadie la verdad. Na-Jeso tenía un corazón demasiado blando para su propio bien. Ella siempre terminaba preocupándose por él. ¿Dónde dormía? ¿Había comido? ¿Estaba bien? Incluso cuando parecía ignorarlo, ella encontraba maneras de cuidar de él como si fuera su responsabilidad. Era su naturaleza y ahora nada. Ese silencio incómodo había comenzado a calarle. Giró la cabeza para mirar a Ari, quien dormía plácidamente a su lado con el cabello revuelto sobre la almohada. Las pocas prendas que Min Sheol usaba desde que se había ido ya empezaban a desgastarse, los colores deslúcidos por los lavados constantes. Y la solución de Ari había sido simple, casi ofensiva. Tíralas y cómprate algo nuevo. Ella nunca entendía la necesidad de ahorrar, de aprovechar lo que aún servía. Jeso, en cambio, habría arreglado esas prendas con paciencia. Había algo irritante en esa comparación que seguía apareciendo en su mente como una espina clavada, y sin pensarlo más, tomó una decisión. Iría al día siguiente, después del trabajo, a ver a Jeso. Jeso sintió una punzada de decepción al leer el mensaje de Teja. Era una disculpa breve pero educada, excusándose por no poder ir a verla ese día. Y sí, por un momento la tristeza se aferró a su pecho de forma inesperada, como si algo se hubiera torcido dentro de ella. ¿Por qué se sentía así? Bueno, ya se había acostumbrado a la presencia diaria de ese chico, pero no tardó en sacudirse esos pensamientos, obligándose a ser razonable. Él también tenía una vida, por supuesto que habrían días en los que no podrían verse. Así que con un suspiro Jesús se dijo que le entregaría ese regalo la próxima vez. Sin embargo, mientras intentaba convencerse de que todo estaba bien, una inquietud empezó a surgir en su mente. ¿Y si algo le había pasado a Teja? ¿Y si estaba en problemas? La idea era absurda pero imposible de ignorar. Él no era alguien que rompiera promesas con facilidad. Algo debía haber sucedido. Jesús sacudió la cabeza intentando desechar esos pensamientos irracionales, pero no podía saber que en realidad, esa noche, no sería Teja quien enfrentaría problemas. La casa que alguna vez compartió con Jesús seguía exactamente igual, como si el tiempo hubiera decidido detenerse allí. Para Min Sheol, esa sensación era un alivio y una decepción al mismo tiempo. Cada pared conservaba un aire humilde, pero no podía ignorar el toque de Jesús en cada rincón. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en un objeto que no reconocía, un osito de peluche. Min Sheol frunció el ceño caminando hacia la mesa donde descansaba el juguete. Lo tomó con una mezcla de curiosidad y desdén, girándolo entre sus manos como si intentara entender su presencia allí. Luego una risa baja, casi incrédula, brotó de sus labios, creciendo hasta convertirse en una carcajada abierta. ¿De verdad, Jesús? Murmuró entre risas, sosteniendo el osito frente a él. Siempre tuviste estos gustos tan jodidamente tiernos. Con un gesto descuidado, tiró el peluche sobre la mesa y un pensamiento arrogante cruzó su mente, acompañado de una sonrisa cínica. Supongo que te sentías tan sola sin mí. Ay, Jesús. Deberías haberme valorado más cuando todavía estaba aquí. Con esa burla en los labios, se dirigió hacia la habitación que solían compartir, dispuesto a recoger su ropa. Sí, la ropa que Na-Jeso había lavado y doblado cuidadosamente para él. Mientras tanto, en otro lugar, Teja subía las escaleras de la mansión de su familia, seguido de cerca por Jay. Fue entonces cuando un estruendo interrumpió el silencio. Un cristal se rompió y los fragmentos cayeron peligrosamente cerca de sus pies. Ambos hombres levantaron la mirada solo para encontrarse con Teji, quien los observaba desde el rellano superior con una sonrisa burlona en los labios. ¡Ha pasado tiempo!, escupió Teji. Sigues teniendo esa maldita cara tiesa, incluso cuando te encuentras con tu hermano mayor. Su tono era una mezcla de desprecio y provocación. Teja no respondió de inmediato, manteniendo una calma casi irritante, mientras subía los últimos escalones con Jay a su lado. Los tres hombres se enfrentaron en la segunda planta y aunque todos eran altos, la diferencia de altura entre los dos hermanos era innegable. Teja lo superaba al menos por 10 centímetros, lo que solo avivaba más la rabia mal disimulada de Teji. Parece que has crecido mucho desde la última vez que te vi. Da igual. Cortaré tus piernas y las ajustaré a mi altura. Escupió Teji, su voz cargada de amenazas grotescas, pero Teja ni se inmutó. En cambio, lo miró con una ligera sonrisa, una que parecía diseñada para exasperarlo aún más. En cambio, tú parece que ya no crecerás más. Cierra la maldita boca. Tengo 27 años. ¿De verdad crees que seguiré creciendo? Supongo que no.
pero me pregunto por qué te quedaste tan bajo. ¿Será que tus piernas aún te duelen? Escuché que lloraste por días, incapaz de soportar el dolor. Dime, ¿todavía lloras por las noches? La voz de Teja bajó hasta convertirse en un susurro cargado de sorna, uno que solo Teji pudo escuchar. El rostro de este se tornó rojo de ira. Sin pensarlo, se lanzó hacia su hermano, pero antes de que pudiera siquiera tocarlo, Jay reaccionó con rapidez, inmovilizándolo con una llave precisa. ¡Ah! Parece que estás buscando una paliza. Ríete todo lo que quieras, maldito. Te juro que voy a matarte, igual que maté a tu madre, bastardo. La amenaza cayó como una bomba, pero Teja ni siquiera parpadeó. Con sus 10 centímetros de ventaja, lo miró desde arriba con una calma helada que parecía invulnerable. Lo estaré esperando, murmuró, como si la furia de Teji no fuera más que la de un niño haciendo un berrinche. Y aunque parecía que el enfrentamiento estaba a punto de escalar aún más, fue allí que un sirviente apareció, interrumpiendo la tensión con un anuncio formal. El presidente Beom había llegado. Teji se zafó bruscamente del agarre de Jay, lanzándole una mirada de pura rabia. ¡Voy a recordar tu maldita cara!, gruñó Teji señalando a Jay con un dedo amenazador. Será mejor que cuides tu espalda por las noches, amenazó antes de desaparecer por el pasillo. Una vez solos, soltó una risa llena de burla palmeando el hombro de Jay como si le estuviera dando el pésame adelantado. Hiciste un gran trabajo enfureciendo a mi hermano, Jay. Él suele ser bastante creativo con sus venganzas. Jay arqueó una ceja. ¿Cuidar a mi espalda? Fuiste contratado para eso. En ese caso, creo que voy a renunciar hoy. No lo hagas. Ambos rieron, el eco de sus carcajadas llenando el pasillo mientras se dirigían al comedor principal. La reunión familiar apenas estaba por comenzar, y lo que acababa de pasar no era ni siquiera el plato fuerte. El ambiente en el comedor era sofocante. El sonido de los cubiertos contra los platos, un ruido tan pequeño, parecía amplificarse en el silencio que dominaba la mesa. Teji movía distraídamente su comida gourmet, revolviendo los ingredientes con su tenedor más como un acto reflejo que como un intento real de comer. Y finalmente, el silencio se rompió con una pregunta que cayó como una bomba de parte de Taeyu, su padre. Teji. Su voz resonó firme sin levantarla. ¿Quién es Melissa? El nombre fue pronunciado con esa precisión fría y calculada, lo cual hizo que Teji se quedara petrificado. Su mano se detuvo en el aire, el tenedor a medio camino de llevarse un bocado inexistente a la boca. En su rostro se dibujó una mezcla de sorpresa y alarma. ¿Cómo era posible que su padre supiera sobre eso? No imaginó que el hombre metería las narices en sus asuntos fuera del país, y mucho menos en algo tan delicado. Teji intentó recomponerse recurriendo a la burla, pero la sonrisa nunca llegó a los ojos de su padre, quien lo observó sin parpadear, una señal de que no estaba para juegos. Así que no pudo más que bajar la cabeza y responder. Lo siento. Tendré más cuidado con mis acciones en Corea. El presidente Beom no dijo nada más, pero su mirada era suficiente para dejar claro que el tema no estaba cerrado, solo pospuesto. Entonces, con un movimiento lento, giró su atención hacia Teja, que había estado observando la escena con la misma serenidad distante que su padre. ¿Y tú, Teja? Preguntó, su tono igual de firme. Teja levantó la mirada encontrándose con los ojos de su padre, y durante un breve instante una imagen cruzó por su mente, el rostro de Jesús, pero lo apartó rápidamente, sabiendo que no era el momento ni el lugar para permitir que ese recuerdo lo traicionara. En su lugar, una sonrisa ligera, cortés y perfectamente calculada apareció en sus labios. No hay ningún problema, respondió, antes de que el comedor volviera a llenarse de un silencio tenso. Jesús supo que algo andaba mal en el instante en que abrió la puerta y vio los zapatos dejados en la entrada descuidadamente. Su ceño se frunció de inmediato. Solo había una persona con el descaro suficiente para aparecerse allí como si nada hubiera pasado, como si aún tuviera algún derecho sobre esa casa. Una furia creciente comenzó a arder en su pecho mientras entraba dando tumbos, dejando caer su bolso al suelo y gritando el nombre de Kang Min-cheol con una mezcla de rabia e incredulidad. ¿Quién demonios te crees que eres para venir hasta aquí? ¿Acaso no puedo venir a mi propia casa? Respondió Min-cheol, su tono cargado de burla, como si la pregunta fuera absurda.
No, ya no es tu casa, es mi casa. Su voz temblaba de indignación. Así que sal de inmediato porque ya no eres bienvenido aquí. Eres tan descarado. ¿Y cómo puedes haberle hecho eso a esa chica?, recriminaba ella al mismo tiempo que intentaba empujarlo hacia la puerta, deseando con todas sus fuerzas echarlo de su espacio, de su vida. Pero Min Sheol, con su figura imponente, apenas tuvo que mover los brazos para atrapar las muñecas de Jesús y detenerla. La fuerza con la que la sujetó no fue violenta, pero fue lo suficientemente firme como para que su frustración se intensificara. Niña, esa chica tiene 25 años, la edad suficiente para saber lo que hace. Pero eres tú mayor que ella, no tienes conciencia, debiste haberlo evitado. Ya, Jesús, ¿por qué no eres honesta? Sus ojos brillaron con malicia mientras la observaba y su sonrisa se ensanchó hasta convertirse en algo verdaderamente despreciable. ¿Qué? ¿Por qué no admites que estás celosa de que tu marido se haya acostado con una mujer 8 años más joven que tú? ¿Es eso lo que te molesta tanto, no es así? La vileza de sus palabras fue como un golpe directo al estómago, pero lo que terminó de decepcionarla más fue el modo en que sus manos vagaron por su cuerpo con una familiaridad que ya no tenía ningún derecho a reclamar. El hombre que alguna vez había amado, el hombre por el que había sacrificado tanto, ya no existía. Frente a ella solo quedaba alguien repugnante, vulgar, una sombra retorcida de lo que alguna vez fue. Él solo era un maldito bastardo, gritó volviéndose loca. ¡Lárgate de mi casa! ¡Fuera! ¡Largo! Gritó con toda su furia, arrojando varias cosas. A su vez, Min Sheol levantó las manos en un gesto teatral de rendición, pero su sonrisa no desapareció. Wow, ¿te volviste loca? Está bien, ya me iré ahora. Dios mío, tenías ese espíritu matón en ti, ¿quién lo diría? Retrocedió hacia la puerta con calma, como si esto fuera un juego para él, pero antes de salir se giró una última vez. Nos vemos pronto. Ella gritó una vez más, su voz desgarrándose en el proceso. Cuando finalmente se marchó, silbando como si estuviera de paseo, Jesús sintió que todo su cuerpo se derrumbaba. Su respiración era errática y sus manos temblaban de puro coraje mientras se dejaba caer de rodillas en medio de la sala. Las lágrimas comenzaron a brotar, no de tristeza sino de pura rabia e impotencia. No podía quedarse así, necesitaba ayuda, Tomó el teléfono con manos temblorosas, marcó un número y esperó. Una vez, 2 veces, y en el tercer tono, él respondió. Hola. Su voz salió quebrada apenas en un susurro, pero fue suficiente para que Teja al otro lado reconociera su desesperación. Adivinar quién carajos la había hecho llorar no fue difícil. Él escuchó sombríamente todo lo que ella tenía que decir. Para cuando terminó la llamada, un deseo asesino brilló en sus ojos. A su lado, Jay, que presenció el cambio de atmósfera, preguntó con intriga. ¿Me enviarás a otro lugar esta vez o ha llegado el momento de enterrar a alguien? La broma macabra no pasó desapercibida, pero Tejano respondió de inmediato. Lo miró por un largo rato apoyando la cara en su mano como si realmente estuviera considerando esa oferta, pero finalmente dejó escapar una sonrisa fría. No, porque la muerte sería demasiado fácil para alguien como Min Sheol. Y no, ese hombre merecía algo mucho peor. Y Teja tenía planeado exactamente eso para él. En otro lugar, Teji luchaba por recuperar el control de su cuerpo. Se inclinó sobre el lavabo jadeante mientras el agua fría corría por su rostro. La reunión con su padre le había revuelto el estómago hasta el punto de hacerlo vomitar. Sus manos agarraban con fuerza los bordes del lavabo mientras trataba de calmarse, pero el recuerdo de los ojos de su padre seguía clavado en su mente. Esos ojos llenos de juicio y llenos de desaprobación. Teji apretó los dientes mientras el calor de la humillación lo invadía de nuevo, pero no era solo su padre. Lo que realmente le hervía la sangre era la presencia de Teja, que había estado allí observando todo imperturbable, con esa calma casi insolente que lo hacía parecer el verdadero heredero de la familia, como si todo le perteneciera. ¿Cómo te atreves? Murmuró entre dientes con una voz visceral. Lo que más le irritaba era la forma en la que todos parecían aceptar a Teja como si tuviera derecho a ocupar ese lugar, pero no lo tenía. Teji respiró hondo, tratando de recuperar la compostura, pero el resentimiento seguía allí, envenenándolo desde adentro, porque sabía, en lo más profundo, que mientras Teja siguiera existiendo, él jamás sería visto como algo más que una sombra. Incluso cuando todos sabían que Teja no era más que un bastardo ilegítimo. Hola,
¿Esperaste mucho? Ese fue el saludo de Teja en cuanto la vio. Jesó levantó su rostro sorprendido por lo rápido que él había llegado. A decir verdad, no esperaba que llegara tan rápido teniendo en cuenta que lo había llamado sin pretenderlo, y menos ahora que veía la ropa que llevaba. Él realmente parecía haber estado ocupado. ¿Habría ido a una entrevista de trabajo? Bueno, de cualquier manera, debió haber sido algo muy importante. Perdón por llamarte aún sabiendo que estabas ocupado, murmuró sintiendo una punzada de culpa. Teja, que nunca perdía la oportunidad de acercarse a ella o tocarla, extendió una mano y empezó a jugar distraídamente con un mechón de su cabello. Está bien, no tienes que disculparte, dijo con suavidad, observándola con ojos que parecían querer descifrar lo que su rostro tranquilo ocultaba, porque él lo sabía. Lo había percibido en la llamada. La manera en la que su voz había temblado, cómo trataba de controlar las lágrimas con respiraciones cortas. Era su dolor lo que lo había sacudido, pero también algo más. Satisfacción. ¿Sí? Satisfacción por ser el primero en quien pensó cuando necesitó a alguien. Y ese pequeño triunfo personal lo ayudó a mantener el control. Como ya sabes, no tengo a nadie más. No tengo familia, no tengo amigos y ahora tampoco tengo marido, dijo ella con un pragmatismo que fue casi cómico. Así que podría ser mi amigo por hoy. La sonrisa dulce que le ofreció lo desarmó. Por un momento Teja se quedó mirándola, incapaz de no devolverle el gesto. ¿Y no me darás nada a cambio? Susurró con un tono que dejó caer como quien tira un anzuelo. Se inclinó un poco hacia adelante, lo suficiente para que ella tuviera que mirarlo hacia arriba. Bueno, ¿hay algo que quieras? Preguntó Jesó, inocente como siempre, sin notar las intenciones tras sus palabras. ¿No puedes adivinar? Continuó él con el mismo tono, lanzándole miradas expectantes, llenos de anhelantes elogios y algo más, pero Nagesó ni siquiera captó las indirectas, ya que pronto comenzó a rebuscar en su bolsillo para luego sacar algo y extenderlo hacia él. Toma. Esto es todo lo que tengo ahora. Puedes usarlo para comprarte algún snack o algo rico. Teja bajó la mirada hacia su mano, donde un billete de 2000 wones descansaba viejo y arrugado. Y por un segundo no supo si reír o llorar. ¿A dónde vas? ¿Piensas dejar atrás lo que acabas de comprar? ¿Comprar? ¿De qué estás hablando? Acabas de comprarme por 2000 wones. ¿Qué? ¿Qué cosa estás diciendo? Si alguien te escuchara te malinterpretaría, por Dios. Bueno, ahora, Nagesó, ya no puedes deshacerte de mí, concluyó él, decidiendo que era mejor reír y aceptar que él, Beon Teja, se había vendido a Nagesó por unos míseros 2000 wones. Hola, antes de irte, no olvides dejar una rosa. 10 de ellas serán suficientes. Pero si eres tímida, está bien. Puedes ayudarnos con un like o compartiendo este video. Espero que te haya gustado. Nos vemos pronto. Hola, hola. Antes de despedirnos, quiero invitarte a dar un paso más en esta increíble comunidad. Si eres un apasionado de los manguas, te encanta debatir sobre tus historias favoritas o simplemente deseas conocer a personas con tus mismos intereses, nuestra comunidad de WhatsApp es el lugar perfecto para ti. Además, si eres un creador de contenido que está comenzando su viaje y quieres compartir tus proyectos, recibir feedbacks y colaborar con otros, también eres más que bienvenido. Aquí todos tenemos un espacio para crecer y apoyarnos mutuamente. El enlace para unirte está en el comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de formar parte de algo grande y emocionante. Nos vemos en el próximo video y espero verte también en el chat. Bye.